hermanos. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad y nos da la bendición de estar otra vez reunidos para meditar en su bendita palabra. Les invito a que hagamos una oración antes de continuar. Amén. Dios de los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias porque tú has estado con nosotros a lo largo de estos días de la semana. Y yo sé que tú cuidas a tu pueblo, tú cuidas de tu iglesia, tú cuidas de todo aquel, Señor, que se refugia bajo tu cuidado. Gracias. Gracias te damos, Dios de los cielos. Ahora vamos a estudiar la palabra, la escritura, y te pedimos que tú nos ayudes, que nos dirijas y que tu Espíritu Santo sea aquel que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Amén. Les invito que todo aquel que tenga a la mano pueda buscar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y allí vamos a estar meditando Gálatas 1. Todavía seguimos en Gálatas 1 y vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a meditar hoy Gálatas 1 del 1 al 24 y la continuación es en Gálatas 2 del 1 al 10. Amén. Yo espero, hermanos, que estos estudios sean de bendición. Si bien no son predicaciones, son enseñanzas que yo creo que traen tienen el propósito de enseñarnos más acerca de la palabra. Y entre que vamos estudiando un poco de doctrina bíblica, vamos estudiando acerca de los distintos temas que toca el epístola a los Gálatas, y que vamos comentando algunos aspectos, ¿verdad?, que yo creo que son importantes. Creo yo que también vamos a ir tocando algunos asuntos generales de la epístola que van a enriquecer el acervo de conocimiento de cada uno de nosotros, de tal manera que logramos comprender un poco mejor los porqués, porque a veces leemos, ¿verdad?, alguna escritura y decimos, pues, es que no le entiendo. Hay algunas personas que dicen, tales epístolas, ¿no?, Gálatas, Romanos, Corintios, pues es que casi no me gusta leerlas porque es difícil entenderlas, porque nos cuesta trabajo, pues, comprender algunos aspectos generales que necesitamos para comprender una epístola. Entonces, la idea está en que en lo que vamos comentando la epístola a los Gálatas, también vayamos aumentando el conocimiento de aspectos generales que nos va a ayudar a entender, ¿verdad?, más las epístolas y el pensamiento del apóstol Pablo. Así que hoy vamos a empezar con Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24, y continuamos con capítulo 2 del 1 al 10. Vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana anterior. Nos quedamos con el estudio anterior, ¿verdad?, porque a lo mejor alguno lo ve de continuo. Hablamos del apóstol Pablo, de algunos aspectos de su apostolado, y todo eso fue muy interesante, y concluimos en versículo 10, donde dice el apóstol, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres.
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, dice el apóstol Pablo que lo que él quiere es agradar a Dios, no quiere agradar a los hombres. Busca ser favorecido por Dios y no le interesa mucho si los hombres no le favorecen, ¿verdad? Y decíamos que esto es algo importante en la vida de un siervo de Dios, que el origen de su mensaje sea la voluntad de Dios y el destino sin contaminar sean los hombres. Hoy vamos a ver del apóstol Pablo algunos aspectos generales de su vida. Habla de su ministerio, de su origen, del origen de su ministerio, de su apostolado. Defiende de alguna manera su apostolado y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver la exposición de su ministerio. Él expone acerca de su ministerio. Y número 2, lo que procuraban hacer los que se oponían al ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estaban haciendo, no? ¿Qué causa que él se vea forzado? Si se dan cuenta, no en todas sus epístolas el apóstol Pablo defiende su apostolado, pero aquí en la epístola a los Gálatas sí habla abiertamente de su apostolado. Entonces vamos a entender también un poco más, aunque ya hablamos la semana pasada un poco del apostolado en general y también del apóstol Pablo, pero hoy vamos a entender un poquito más acerca de por qué el apóstol Pablo es apóstol, ¿verdad? Muy bien, entonces les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Vamos a tematizar, a poner como tema este día el ministerio de un verdadero apóstol, ¿sí? El ministerio de un verdadero apóstol. Vamos a ver qué característica tuvo el ministerio del apóstol Pablo, como para decir nosotros que él era un verdadero apóstol, que genuinamente él es un verdadero apóstol. Amén. Y a la vez nos va a servir para ir identificando si los apóstoles modernos o pseudoapóstoles modernos son apóstoles o no lo son. Muy bien. Entonces, en los primeros 2 versículos, el apóstol Pablo nos va a hablar de cómo recibe él su apostolado. Miren, vamos a leer el versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Miren, la nueva versión internacional lo menciona así: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. ¿Se acuerdan que él en el versículo anterior hablaba de que él busca agradar a Dios, busca no agradar a los hombres, sino que Dios se agrade de él, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, pues, dice, el evangelio que yo les predico no es una invención humana, no es algo que yo estoy inventando para agradar a los hombres. Es decir, él está implicando en estas palabras que lo que él habla, ¿sí?, no es suyo, no es humano, es un evangelio que el mismo Señor le ha dado, ¿sí? Dice, no busco agradar a los hombres, por lo tanto su evangelio no es para agradar a los hombres, el evangelio es para guiar a los hombres, ¿verdad?, en su vida terrenal, para que puedan vivir de una forma agradable al Señor. Entonces, esto nos lleva a la reflexión, pues, de que el evangelio que usted y yo creemos, ¿qué finalidad tiene? El evangelio que usted y yo
eh, creemos qué finalidad tiene. Tiene la finalidad de agradarnos a nosotros, de hacernos sentir bien a nosotros, o tiene la finalidad de agradar verdaderamente a Dios. El apóstol Pablo, cuando menos, dice: lo que yo les hablo no es invención humana, no es algo inventado por los hombres. Y sigue diciendo en el versículo 12 lo siguiente: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo hace mención de esto? Dice, vuelvo a repetir, pues ni lo recibí, es decir, el evangelio que él predica, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es importante, ¿verdad? El apóstol se siente obligado a aclarar que el evangelio no lo aprendió de hombre alguno, es decir, no le fue transmitido por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, no le fue transmitido por Santiago, no le fue transmitido por Mateo, no. Ni uno de ellos le transmitió el evangelio, las enseñanzas que él estaba dando, ¿sí? Pero, ¿por qué tiene que explicar esto el apóstol Pablo? Que el evangelio no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino fue por revelación de Jesucristo. Aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, busca aclarar que lo que él predica no lo ha recibido de ningún hombre, ¿sí? De Lucas, ¿verdad? Como que Lucas le transmite el evangelio a Teófilo. No. El apóstol Pablo dice, yo no lo recibí, no lo aprendí de ningún hombre, ¿sí? Entonces, ¿de quién no recibió el apóstol Pablo el evangelio si a él nadie le habló el evangelio de Jesucristo? Porque precisamente, hermanos, él quizás no hubiera escuchado a nadie. De hecho, no escuchó a nadie, porque seguramente había quienes hablaban de Jesucristo, pero él no estaba dispuesto a escuchar a nadie. Entonces, Jesucristo mismo interviene en la conversión del apóstol Pablo y lo trae a sus pies, y él mismo, dice el apóstol Pablo, es quien le transmite el evangelio, ¿sí? Por eso lo dice ahí en versículo 12, dice, sino por revelación de Jesucristo. Ya vimos que la palabra revelación es dar a conocer algo que allí está, pero para una persona está oculto, ¿verdad? Entonces, el evangelio le fue revelado por Jesucristo al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, ese es una gran descubrimiento para nosotros, saber que el apóstol Pablo verdaderamente, prácticamente es como si Jesús lo adoptó igual que a los otros apóstoles. Así como nosotros recibieron de Jesucristo el evangelio, también el apóstol Pablo recibió de Jesucristo, aunque no caminó con él físicamente en la tierra, sí hubo una revelación especial de Jesucristo, ¿verdad? De su evangelio. Amén. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo dice, se ve obligado a aclarar de quién vino este evangelio, porque los hombres que estaban inquietando a la iglesia, de los cuales hablábamos en la enseñanza pasada, los hombres que estaban entrando a la iglesia trayendo un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo, estaban pervirtiendo sus palabras, estaban hablando o diciendo, el apóstol Pablo enseña así, y realmente no era correcto que el apóstol Pablo estuviera enseñando de esa manera. Entonces el apóstol Pablo dice, momento, lo que yo estoy enseñando lo recibí del Señor,
no es invento mío, porque esa era otra cosa. Decían, el apóstol, ese evangelio no está autorizado, no es correcto. Y él dice, yo lo recibí de Jesucristo. Muy bien. Entonces, el asunto es que el problema no era el apóstol y que su doctrina no era correcta, ¿verdad? El problema era que parte del cristianismo, por lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesús, estaba, ¿cómo les diré? Les costaba trabajo entender que ahora el evangelio estaba incluyendo a nuevos cristianos, ahora gentiles, ¿sí? Es decir, el problema no era realmente el evangelio, el problema eran las tradiciones que rodeaban al judaísmo. Y ahora estaba costando trabajo que algunos cristianos judíos aceptaran a los gentiles. Ahora, hoy en día puede haber problemas entre las iglesias, ¿sí?, que son más tradicionales, y las iglesias que son un poco más contemporáneas, ¿sí? De los cuales nosotros somos parte de las iglesias tradicionales. Yo considero que soy un pastor de corte más tradicional, y el problema puede haber en nosotros porque en muchas ocasiones juzgamos a las personas por no por la vida de santidad o la vida que busca agradar a Dios, sino se puede juzgar a las personas en base a qué tanto obedecen a las tradiciones que nosotros tenemos, quizás como iglesia, como denominación, en nuestro trasfondo, ¿verdad? Más que juzgar a las personas en el sentido de cómo agradan a Dios, cómo buscan agradar a Dios. Si están agradando a Dios conforme a lo que dice la Biblia, o si están agradando a Dios conforme a lo que dictan ciertas tradiciones nuestras. Entonces, realmente una buena parte de lo que es la epístola a los Gálatas ataca a lo que es la tradición, ¿sí? Porque los judaizantes, que son los que estaban pervirtiendo el evangelio y trayendo un evangelio diferente, lo que no les agradaba era que no se obedecieran a las tradiciones, así como vamos a ver a lo largo del estudio bíblico, ¿no? Muy bien. El apóstol Pablo entonces está diciendo, miren, el evangelio no es mío, yo lo recibí de Jesucristo, no me lo enseñó ningún hombre. Y entonces, a partir del versículo 13 hasta el 24, el apóstol Pablo va a hablar de cómo fue su vida, ¿sí?, de lo que fue su vida antes, para que sepan, miren, yo era esto. Entonces vamos a ver qué es lo que enseña el apóstol Pablo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mí y de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. ¿Sí? Le está diciendo a los Gálatas, dice, miren, yo fui un hombre celoso, fui un hombre que conforme a las tradiciones yo tenía un arraigo bien tremendo, ¿verdad?, en cuanto a las tradiciones, y dense cuenta que eran tradiciones judías, no eran netamente mundanales, vamos a llamarlo así, ¿verdad? El apóstol Pablo entonces dice que él era un hombre tradicional, aferrado a las, sí, con conocimiento de la ley de Dios, pero muy aferrado en las prácticas antiguas. Entonces, él está dando a conocer del tipo de persona que era él. Dice, incluso contemporáneos míos, yo los aventajaba en el conocimiento y en el respeto de las tradiciones de los ancianos.
Dice además lo siguiente, versículo 15, acerca de sus primeros años como cristiano. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, que a Dios lo quiso rescatar y darle a conocer a Jesucristo en su vida, dice, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, cuando yo acepté a Jesucristo, no fui a buscar a algún hermano a ver qué es lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para decir que el evangelio que él tiene, que él recibió de Jesucristo, realmente no fue enseñado por nadie, porque cuando él se convirtió no buscó a nadie. O sea, con esta narración es lo que él quiere aclarar, ¿sí? Con esta narración, el apóstol Pablo es lo que quiere aclarar, narrando parte de su vida, diciendo, miren, yo era celoso de las tradiciones, yo era celoso de lo que me habían enseñado, pero Dios me rescató a través de Jesucristo, y cuando me rescató, no fui corriendo a ver a los que tenían más años en el evangelio para saber a ver qué era lo que yo tenía que hacer. Y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Sí, entonces es lo que está diciendo Pablo. Por eso yo no recibí el evangelio, porque después que yo me convertí, no fui a Jerusalén a ver a Pedro, a Mateo, a Juan, a los que eran pilares de la iglesia. No los fui a ver a ellos para que ellos confirmaran el ministerio. No. Dice el apóstol Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sí? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? Sí, son datos biográficos, son datos biográficos del apóstol Pablo, diciendo que cuando él aceptó a Jesucristo, en lugar de ir a Jerusalén y decir, hermano, fíjense que, hermano Pedro, fíjate que se me apareció Jesucristo y me llamó a su servicio, y mira, yo quedé ciego, y narrarle todo y buscar la aceptación como apóstol de los apóstoles que habían caminado con Jesucristo. Dice, en lugar de ir a Jerusalén, fui a Arabia. Y la parte que dice en 17, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Analizando e investigando, ¿verdad? Se cree que se debe entender que el periodo entre que fue rescatado, se encontró con Jesucristo camino a Damasco, y el tiempo que va por primera vez a Jerusalén, pasaron 3 años. ¿Qué pasó entre ese periodo, entre ser salvo y ir a Jerusalén? Pasaron aproximadamente 3 años. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Lo que sucedió es lo que él dice aquí. Se fue a Arabia. O sea, fue como un tiempo de retiro, ¿verdad? De un retiro espiritual, un retiro de Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buscó la voluntad y el conocimiento de Dios de una forma personal, ¿verdad? Es algo importante, que nosotros tenemos que buscar también ese conocer a Dios íntimamente, conocer a Jesucristo de una forma personal. Si bien es correcto que debemos aprender, ¿verdad?, de quienes nos pueden compartir la palabra, sin embargo, la relación con Dios no se establece a través de alguien más, se establece de buscar
una cercanía con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña pues que esos 3 años él fue a Arabia y se retiró para recibir esa revelación de Jesucristo. No lo dice él, pero yo creo que fue guiado por el Espíritu Santo, porque cuando una persona viene a Jesucristo, aunque todavía no tenga el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo en su vida, sí el Espíritu Santo ya empieza a morar en él como un sello, como la guía, ¿verdad? No debemos ignorar que el bautismo en el Espíritu Santo es ese poder para el servicio, ¿verdad? Pero desde que el creyente ya recibe a Jesucristo y le da de corazón entrada al Espíritu Santo de Dios en su vida, ya ese creyente ya empieza a ser influenciado por el Espíritu Santo. Por eso ya no comete pecados como antes lo hacía y no le interesaba, ¿verdad? Ahora le interesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en su vida, el Espíritu Santo está obrando en su corazón. Entonces, hermano, hasta aquí el apóstol Pablo va narrando pues cómo ha sido su ministerio, ¿verdad? Cuando entrega a Jesucristo no va a Jerusalén, sino que se va a Arabia, más o menos 3 años. Después de 3 años regresó a Damasco, allí estuvo unos días y después vamos a ver lo que sigue, ¿verdad? Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿A qué fue a Jerusalén esta primera vez? Aquí no lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero se cree que es la primera vez en Hechos capítulo 11, si no mal recuerdo, se narra un episodio donde él ya está, Bernabé lo busca, se entera de que el apóstol Pablo está sirviendo, está buscando, y Bernabé lo va a buscar para venir a trabajar con él. Y entonces hubo un profeta llamado Agabo que decía que venía un tiempo de aflicción, un tiempo de hambre sobre la tierra, y entonces reunieron ayudas y fueron a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos necesitados. Y parece ser que este primer viaje hacia Jerusalén, donde estuvo 15 días, fue con motivo de llevar ayuda, y fue impulsado también por el Espíritu Santo ahí, fue movido por el Espíritu Santo ahí. Entonces, pero dice, solamente estuve 15 días ahí, no tuve muchos días, dice el apóstol Pablo, pero no había ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo, el hermano del Señor, es el autor de la epístola de Santiago, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo quiere dar a entender, pues, que, o sea, no hubo tiempo de que los apóstoles en pocos días le transmitieran un evangelio. Él sigue con el punto, el evangelio no lo recibí yo de ningún hombre, ¿sí? Lo recibí del mismo Jesucristo. Y está diciendo, yo cuando vi a Pedro, platiqué con él, seguramente le preguntó o le contó de algunas cosas. Dice, pero no vi a ningún otro apóstol. Nada más vi a Santiago, el hermano del Señor, o Jacobo, el hermano del Señor. Y es lo único que dice el apóstol Pablo. Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Sí? No miento. Dice, no le estoy echando mentiras, de verdad así fue.
Así fue como sucedió mi conversión y los inicios del ministerio, ¿verdad? Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias en Judea que eran en Cristo. Es decir, aunque estuvo en Jerusalén, no fue a visitar las iglesias que habían en Judea. Los hermanos cristianos de toda Judea, de toda Jerusalén, realmente nunca lo habían visto. Lo conocían, era conocido hacia afuera, pero no hacia adentro de los cristianos judíos que estaban en Jerusalén. Entonces está diciendo, yo era un desconocido para los cristianos de Judea, no así entre los gentiles, entre las iglesias más allá, y también con algunos judíos, pero fuera de Jerusalén era un poco más conocido el apóstol Pablo. Y dice, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, esto es lo que escuchaban de Pablo. He aquí que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en él. Es decir, decían, oye, aquel que era malísimo, que nos perseguía, que quería destruir el evangelio, oye, dicen que ya predica, que vieras que habla de Jesucristo, que defiende la fe, y decían, gloria a Dios, qué bueno que se salvó este perseguidor del cristianismo. Ahora, esta parte también nos debe llevar a reflexionar lo siguiente. La vida del apóstol Pablo ya en Cristo contrasta con quién era. El libro de los Hechos nos habla de la muerte de Esteban y cómo él hasta le cuidaba sus túnicas a aquellos que estaban apedreando a Esteban, de cómo perseguía a los cristianos, los metía a la cárcel. Él tenía afligida a la iglesia cristiana. Pero cuando él se encuentra con Jesucristo, cambió radicalmente. Defendía a la iglesia, ayudaba a la iglesia, si era posible levantaba ofrendas para apoyar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Entonces, todos estos versículos que hemos hablado, del 11 al 24, nos da el antecedente de quién era y en qué se convirtió el apóstol Pablo. Que lo que predicaba, Jesucristo se lo dio a él, y el llamamiento y el mensaje que tenía que hablar, y que no había recibido influencia de ninguno de los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo era una persona que ya era diferente. El apóstol Pablo era una persona que había sido transformado. Entonces, pensemos esto. Antes de estar en Cristo, ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo vivíamos? Haga usted memoria de estando sin Jesucristo. ¿Cómo era usted? Su vida, usted hermana, hermano. ¿Cómo eran? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su conducta? ¿Cómo eran sus pensamientos? ¿Cómo eran sus sentimientos? ¿Cómo era su forma de conducirse? Y estando en Cristo, ¿cómo es? Debe ser radicalmente distinto, diferente. Si usted maldecía constantemente, ahora no maldice. Si usted siempre tenía malos pensamientos, ahora ya no debe tener malos pensamientos. Si antes tenía malos sentimientos hacia las personas, hacia los que le habían ofendido, ahora ya no debe tener ese tipo de sentimientos. ¿Sí? Si usted actuaba mal contra aquellos que habían actuado mal contra usted, usted ya no debe actuar de una forma semejante. ¿Verdad? Si usted antes era un agresor de primera de los cristianos, ¿verdad? O menospreciaba a los cristianos, ahora usted pues debe ser un defensor de la fe y un propagador de la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice, esto era yo, si era yo tradicional, si era yo así, agredía a la iglesia, pero una vez que el Señor me rescató, mi vida cambió, fui diferente.
Y no doy testimonio yo, dice, la iglesia que ni me conocía, glorificaban a Dios diciendo que bueno que fue salvo, fue salvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué bueno que Jesús lo rescató. Dice Jesús que vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. El apóstol Pablo estaba haciendo sal de la tierra y luz del mundo. Así glorifiquen, dice, los hombres a vuestro Padre que está en los cielos por vuestra conducta, por vuestra forma de ser. Y así se estaba cumpliendo en el apóstol Pablo. ¿Sí? Su luz estaba alumbrando a los hombres y los hombres estaban glorificando a Dios a través de su vida. Muy bien. Entonces, yo creo que esto es importantísimo, ¿verdad?, para nosotros como hijos de Dios. Yo creo que eso es muy importante para nosotros y debemos nosotros tenerlo muy en cuenta. Parece, ¿verdad?, que es un poco, no tiene mucho contenido esta parte porque es un poco histórico, pero ya estamos encontrando que sí es importante. El apóstol Pablo era uno antes de encontrarse con Jesucristo y el apóstol Pablo es otro después de encontrarse con Jesucristo. Así nosotros, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que ser personas diferentes. Ahora, ¿quién lo cambió? ¿Un hombre lo cambió? ¿Un hombre cambió su pensamiento, sus sentimientos? No, Jesucristo cambió su vida. Así nosotros, hermanos, debemos procurar que Jesucristo cambie nuestras vidas, que el Evangelio de Jesucristo cambie nuestros corazones, así como el Evangelio cambió la vida del apóstol Pablo. Pero acuérdense que se convirtió y recibió el Evangelio de Jesucristo. Ahora, algunos dirán, ay, entonces si el Espíritu me va a hablar y yo voy a aprender de Dios. Yo he escuchado a varias personas a lo largo de mi vida que dicen, no, a mí me habla Dios, a mí me habla Jesucristo, a mí me habla el Espíritu Santo, pero casualmente esas personas no son gente con una disciplina espiritual, no son gente con una disciplina del conocimiento de la palabra del Señor verdadera. Usan eso como pretexto para hacer lo que quieren, saliéndose del contenido de la enseñanza de Jesucristo. Si ustedes y yo vemos la vida del apóstol Pablo, nos vamos a encontrar un hombre ejemplar, un hombre que sufrió por el Señor, un hombre que realmente no reclamó más que una o dos veces tener autoridad apostolar, simplemente no por tener señorío, no por querer estar sobre la iglesia para someterla, sino porque querían demeritar, querían devaluar su apostolado. Pero son 2 o 3 veces nada más que el apóstol Pablo, esta es una de ellas, donde él habla de sí mismo para hacer su apostolado. En todas las demás epístolas paulinas, él no habla de sí mismo, porque no buscaba figurar él, sino que buscaba que en el Evangelio figurara Jesucristo. Entonces, son contextos totalmente diferentes. Una persona que en donde está verdaderamente el Espíritu de Dios en su vida va a ser una persona radicalmente humilde, no soberbio, ¿sí? Va a ser una persona distinta a lo que debiera ser, humanamente hablando. Amén. Me gustaría, hermanos, que vamos a dar por terminada esta primera parte de esta enseñanza y le doy gracias a Dios. Vamos a continuar, no termina nuestra enseñanza aquí, pero hasta aquí vamos a terminar por hoy. Y recuerden la médula, la esencia de esta enseñanza, de esta porción de esta enseñanza, es que nosotros, hermanos, debemos ser diferentes.
No podemos ser hijos de Dios, decir que hemos recibido a Jesucristo, decir que somos cristianos y seguir viviendo de una misma forma. Oremos a Dios. Tome, si gusta estar de pie, si gusta estar en su lugar. Vamos a orar a Dios. Padre de los cielos, te damos gracias por esta hermosa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que tú ayudes a comprender esta palabra, que nos ayudes a meditarla, a reflexionarla y, Señor, si es verdad, a esforzarnos a agradarte verdaderamente, Señor, a hacer las cosas como quieres que nosotros las hagamos. Transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, transforma nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia. Padre, que esta palabra quede grabada en nuestras mentes, atesorada en nuestros corazones, pero que la vivamos, que la pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima enseñanza, continuación de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 24 y capítulo 2, 1 al 10, ¿verdad? El verdadero apostolado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.